Esta es la sintonía de la sección Estudios Vida. Todos los viernes Cristóbal Linero nos visita y en esta mañana tiene un mensaje para nosotros. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, José. Gloria al Señor. Pues la verdad que estamos muy bien, José. Y descansando, confiando en el Señor, con mucho calor, pero adelante. Qué bueno, sí, el calor lo vamos a tener, ya estamos entrando prácticamente en el verano, pero qué bueno que a través de estos espacios, por ejemplo, uno se pueda refrescar, uno espiritualmente pueda renovar fuerzas, porque si hay un renuevo espiritual, el Señor también se encarga de renovar nuestras fuerzas físicas, así que estamos expectantes con el espacio que tienes para nosotros hoy, que seguro que va a ser un espacio de bendición. Pues sí, José. La verdad que esperamos que el Señor nos dé una palabra de, como tú dices, de refrigerio, de refresco, y que realmente nos haga ser miembros vivientes. Pues Cristóbal, el espacio es tuyo cuando tú quieras. Muchas gracias, José. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso. Como dice nuestro hermano, en esta mañana deseamos y le pedimos al Señor, Señor, refréscanos. Perdón. Señor, realmente sé tu fresco nuevo y vivo en esta mañana para nosotros. Qué maravilloso de que cada mañana es un tiempo nuevo con el Señor, porque lo de ayer ya pasó, pero hoy es nuevo y viviente. Y como la semana pasada estuvimos hablando de todos estos temas que hemos estado hablando, pero los dos últimos temas es la conclusión de todos esos temas que hemos estado abarcando en cuanto a ser espejo, vaso y todo esto, ¿verdad? Y estuvimos hablando la semana pasada sobre los que realmente amamos la iglesia. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esas personas que amamos a la iglesia. Y cuando decimos que amamos a la iglesia, estamos amando el deseo del corazón de Dios, lo que salió de Él mismo. Porque cuando Él estaba aquí en la tierra, Él profetizó y dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Qué maravilloso de que este grano de trigo que fue Jesús cayó a la tierra, murió, pero la muerte no pudo retenerlo. Él venció la muerte. Nos dice en 1 de Pedro 3:18 que Él fue realmente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en ese vivificado en el Espíritu fue cuando realmente produjo los muchos granos, la iglesia. Y el apóstol Pablo, qué maravilla que este hermano tenía un corazón para Dios. Y qué modelo nos dejó. No solo tenemos ya el modelo de Jesús, sino podemos ver que realmente tenemos otro modelo que son los hermanos. Y hay aquí un versículo que dice en 11:28, que Pablo dice, y además de otras cosas, dice, no mencionada, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. La palabra agolpa, mencionado en este versículo, significa literalmente multitud de preocupaciones que me presiona. Realmente el apóstol Pablo amaba todas las iglesias en muchas ciudades distintas. Él tenía una preocupación verdadera, genuina y sincera por todas ellas. Si nosotros queremos y deseamos, hermanos y hermanas, que 2 de Corintios pueda llegar a ser nuestra experiencia, nosotros debemos ser uno con la iglesia, amarla incondicionalmente. Oh, qué maravilloso. Hay aquí un versículo que dice en Filipenses, porque realmente ahora viene el otro tema último que habla sobre el saborear a Cristo. Aquellos que realmente amamos la iglesia es porque saboreamos, experimentamos y disfrutamos a Cristo. Y en Filipenses 1:8 el apóstol Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Y realmente qué maravilloso de que podemos ver de que Pablo amaba a los santos, amaba a los hermanos, amaba a la iglesia.
Y hay un versículo en Filemón muy rico, unos versículos que a mí me conmueve de verdad, porque es maravilloso qué corazón tenía el apóstol Pablo. Él tenía un corazón donde cabía todos los hermanos. Oh, en esta mañana clamamos, Señor, danos tu mismo corazón. Señor, clamamos para que tú nos dé tu mismo sentir. Y dice en el versículo 10 de Filemón, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era un criado que trabajaba con Filemón, pero le hizo alguna trastada, se fue, incluso lo cogieron y lo metieron preso, pero allí estaba el apóstol Pablo y le habló del evangelio. Por eso le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo, dice, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual te devuelvo. Escucha estas palabras que dice aquí el apóstol Pablo. Yo quisiera tener este corazón, de verdad, dice el apóstol Pablo el 12, el cual te devuelvo, dice, es decir, te devuelvo mi propio corazón. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, dice, me ministrase en mis prisiones por el evangelio. Pero dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Qué maravilloso. El apóstol Pablo, aún él no decidía por su propia cuenta, él coordinaba, tenía comunión con los hermanos. Y por eso dijo, no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Dice, así que si tú me tienes por compañero, dice, recíbelo como a mí mismo. Dice, y si en algo te hizo daño y te debe, ponlo a mi cuenta. Señor Jesús, qué maravilloso, cómo amaba a la iglesia, cómo amaba a los hermanos. Dice, yo Pablo lo escribo de mi propia mano, dice, aún yo pagaré. Dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Así que dice, así que hermano, tenga yo algún provecho de ti. Maravilloso. Así que, hermano, vamos a comenzar también con este punto que dice que aquello que realmente ama a la iglesia, que es el 10º punto ya y último, dice, y vive en el Espíritu consiste en ser uno que saborea a Cristo. ¿No es maravillosa esta palabra? Nada más que esta palabra me encanta, saborear a Cristo. En Filipenses aquí está esta experiencia que el apóstol Pablo tenía. Qué maravilloso cómo experimentaba este sabor de Cristo, porque dice el 19, porque sé que por vuestras peticiones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi salvación. Y dice 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, dice, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y termina diciendo el versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto necesitamos que para nosotros sea vivir este Cristo maravilloso? Él tenía una carga, un deseo, una desesperación para la comunión con los hermanos. Mira lo que dice el versículo 22 y 23, es algo maravilloso. Dice, mas si el vivir yo en la carne resulta para mí una labor fructífera, dice, entonces yo no sé qué es lo que escogeré, porque de ambas cosas, dice, el 23 dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él tenía deseo, dice el 24, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Dice, pues esto es muchísimo mejor. Pero queridos hermanos, ¿qué amor tenía el apóstol Pablo? ¿Y cuál es el amor que Dios desea que tengamos cada uno de nosotros? Dice, pero quedar en la carne, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, él deseaba partir con Cristo, pero tenía tal carga, tal amor, tal desesperación por la edificación del cuerpo, que decía él, dice, pero me es más necesario estar aquí en la carne por causa de vosotros. Y el 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Maravilloso. Sigo el otro punto que dice, si nosotros hemos de amar a la iglesia,
debemos de experimentar a Cristo. Debemos de experimentar a Cristo. Y este libro de Filipenses es un libro de experimentar a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Dice, actualmente el cuerpo de Cristo no necesita un grupo de personas llenas de visiones y de revelaciones, sino lo que realmente hoy la iglesia lo que necesita son aquellos que experimentan a Cristo de una forma práctica. El apóstol Pablo, él vio visiones y aún dice estos versículos, mira, 12, dice, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado al tercer cielo. Dice, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, no lo sé, Dios lo sabe. Y mira qué versículo, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable que no le es al hombre expresar. Qué maravilloso que el apóstol Pablo podía haber presumido mucho de todas estas cosas, pero él realmente lo que necesitaba y deseaba es experimentar, vivir a Cristo, amar la iglesia y amar a los hermanos. Al experimentar a Cristo de esta manera es cuando nosotros tenemos algo concreto de Él y podemos ministrar al cuerpo. El apóstol Pablo, él cogió a Timoteo y también tenía a Epafrodito. Y el apóstol Pablo realmente dice a los filipenses, mira qué experiencia y cómo nosotros debemos de tener esta disposición que tenía el apóstol Timoteo. Timoteo iba a ser enviado a Filipo por el apóstol Pablo. Y dice, espero enviaros pronto a mi hijo Timoteo, porque él sirve de hijo a padre. Y escucha la palabra que dice, porque a ninguno tengo del mismo ánimo de que se interese tan sinceramente por vosotros. Dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. El apóstol Pablo realmente estaba adiestrando, perfeccionando a Timoteo. Y cómo Timoteo llegó a ser no ya una réplica también de Cristo, sino aún uno que realmente imitaba al apóstol Pablo. Señor Jesús. Y Epafrodito también dice que él tenía gran deseo, dice, de veros a todos. Dice, y en gran manera él se angustió, dice, porque habíais oído de que Epafrodito estaba enfermo, dice, y en verdad él estuvo enfermo, a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él. Escucha, dice el apóstol Pablo, sino también de mí. Es decir, lo que sentía, lo que padecía. Un hermano lo padecía Pablo. Dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Dice, así que le envío con mayor solicitud. Dice, para que al verle de nuevo, dice, yo esté con menos tristeza. Señor Jesús, maravilloso. Dice que nosotros debemos de experimentar a Cristo como la gracia que todo lo provee, lo cual suple todas nuestras necesidades. Dice, todas nuestras necesidades, sin importar el ambiente en que nos encontremos. Es maravilloso que en cualquier ambiente que Pablo se encontraba, él experimentaba a Cristo. Dice, y además, al saborearlo a él, experimentamos su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Porque esas visiones que tuvo el apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo, que estuvo allí en el paraíso y le fue dada palabra, dice, que a hombres, esto es algo maravilloso, pero dice que se le fue dado un aguijón para que no se gloriase. Pero qué maravilloso de que él rogó a Dios que le quitara ese aguijón, pero él le dijo, bástate mi gracia. Dice aquí en estos versículos, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me complazco en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Por eso nosotros cuando nos encontremos débil, hermano, hermana, por cualquier situación que pasemos, necesitamos
ir y echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos cuida, Él es el que realmente nos suple rica y abundantemente, como el apóstol Pablo decía, porque sé que por vuestras peticiones esto resultará en mi liberación. Y dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Qué maravilloso que estamos siendo suministrados por el Espíritu de Jesucristo. Leo aquí unos cuantos puntitos más y ya termino. Dice, el Cristo que disfrutamos y experimentamos es lo único que tenemos para experimentar la iglesia, para amar a la iglesia. La iglesia que es el deseo del corazón de Dios. Maravilloso. Esta mañana yo estaba leyendo algo de la iglesia y estaba leyendo el versículo de Primera de Corintios en el capítulo 12, que dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros. Y yo empecé a disfrutar y realmente a hablar con el Señor, Señor, tu cuerpo. Y yo sentí como el hombre puede crear un avión, puede crear un coche, puede hacer esas plataformas petrolíferas, puede hacer muchísimas cosas, pero nunca podrá hacer nada que sea orgánico, que sea viviente. Y el cuerpo de Cristo no es una organización, nadie puede fabricar el cuerpo de Cristo, nada, porque es algo orgánico, algo viviente. ¿Cuántas miles de células tiene nuestro cuerpo? Nadie ha podido fabricar ni hacer nada semejante a nuestro cuerpo. Los animales también, las plantas, los árboles. Es maravilloso. Por eso la buena tierra, la tierra de Canaán le llaman la buena tierra, porque esa buena tierra es Cristo, donde había trigo, había cebada, donde había realmente, dice, vides, había higuera, había granero, había también olivo, que tipificaba el aceite divino, el Espíritu, y también había miel. Qué maravilloso. Tenemos un libro que se titula El Cristo todo inclusivo como la buena tierra. Si tú escuchas los programas de Estudio Vida por la noche, ahí están los teléfonos y los datos para ponerte en contacto con nosotros. Lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. El Cristo todo inclusivo como nuestra buena tierra. Maravilloso. Leo tu último punto. Dice, el ministerio se constituye y se produce y se forma en nosotros cuando nosotros experimentamos ricamente a Cristo en medio de los sufrimientos, en medio de las presiones, dice, y en medio dice que nos consume la obra aniquiladora de la cruz. Es decir, que necesitamos ir a la cruz, terminar con nuestro viejo hombre, terminar con el mundo, con el diablo, con el pecado y con todo lo que no sea Cristo. Así que, hermanos y hermanas, estos dos últimos temas importantes: conocer, amar a la iglesia y saborear y experimentar este Cristo maravilloso. Aquí terminamos ya con esta serie y esperemos que el Señor nos dé otro tema. Así que, José, muchas gracias por este tiempo y hermanos y hermanas, que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo y tengáis un fin de semana próspero en Cristo Jesús. Amén, José, gracias.